las 63 universidades que hay en el país, solo 5 son públicas, cuyos costos de formación para el estudiante son mínimos y su calidad es valorada sobre muchas otras. El problema es que no hay suficientes cupos para todos y el que esté mejor preparado es el que gana esos valiosos espacios. De esta forma, si su educación primaria y secundaria fue de calidad, tendrá mayores oportunidades de acceder a una educación pública. De lo contrario, sus posibilidades se reducirán y como plan B aparece acudir a la educación universitaria privada. Ante esta realidad, en muchos casos, trabajar y estudiar o solicitar un préstamo de estudio se convierte en la única vía para lograr un título universitario. El Estado de la Educación, publicado en el 2021, reveló que Costa Rica tiene una de las matrículas más altas de estudiantes en universidades privadas en América Latina, cerca de 104,000 personas. Sin embargo, esta participación del sector privado ha ido disminuyendo. Alcanzó un pico de un 55% en el 2015 y bajó a 45% en el 2020. Esta disminución de estudiantes continúa en el 2021, afirman las universidades, consecuencia de la pandemia y de las problemáticas económicas propias de los estudiantes. El factor económico ha sido la principal barrera que han tenido los estudiantes y quizás por eso se ha visto un poco impactada la emisión de títulos a la graduación de estudiantes, que ha venido cayendo un poco. ¿Y por qué? Porque, bueno, el estudiante, en vez de llevar bloque completo, decide llevar solo 2 materias. Acuérdese que los estudiantes que no tienen acceso a la educación pública porque no logran ganar los exámenes de admisión, porque no necesariamente son los muchachos que vienen de los colegios privados con una mejor formación y con un nivel socioeconómico más alto. Esos son los que van a las universidades públicas, los otros son los que van a las universidades privadas, son los estudiantes que tienen que trabajar para poder pagarse sus estudios. La matrícula en la universidad privada tiende a ser residual, ¿verdad? Una vez que las personas que tienen la intención, ¿verdad?, de ir a la universidad, no, como decíamos, no todas tienen la intención de ir a la universidad, ni tienen las posibilidades, ¿verdad? A veces pasa por las posibilidades o las habilidades, pero mucho tiene que ver con las posibilidades de ingresar a la educación pública. Pues esa demanda insatisfecha es absorbida por las universidades privadas. Cuando las personas pueden hacer esa transición, otras personas no lo pueden hacer, y lo que hemos visto es que tienden a postergar, y cuando trabajan y pueden pagarse sus estudios, entonces optan por estudiar, digamos, en edades maduras. Los expertos del Estado de la Educación alertaron sobre la tendencia a la baja en la emisión de los títulos en el 7º informe publicado en el 2019 y manejan la hipótesis de que se debe al endurecimiento de las condiciones del mercado laboral y en general de la economía del país, lo que impulsa a los estudiantes a buscar empleo más temprano, situación que se podría haber acentuado con la pandemia al llevar a las personas a iniciar sus estudios a edades más tardías o matricular bloques incompletos. Vemos que hay un perfil de estudiantes de una edad un poquitito más alta en promedio que en las universidades públicas. Eso puede tener que ver con el tipo de oferta, ¿verdad? La duración de las carreras o los horarios, ¿verdad? Los horarios. Las personas que trabajan y estudian difícilmente pueden llevar una carrera, digamos, en las universidades públicas. En los últimos 10 años, 6 de cada 10 estudiantes mayores de 25 años optó por ingresar a una universidad privada por la flexibilidad de horarios, condición que les permite estudiar y trabajar, según un análisis realizado en la Encuesta Nacional de Hogares. Para el año 2020, el 72% de los estudiantes mayores de 25 años debía de trabajar para pagar sus estudios. La otra parte del plan B es endeudarse con un préstamo de estudio. La Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, es la entidad gubernamental creada para ello. Si bien su objetivo es apoyar la educación de la población en los quintiles más bajos, la realidad es que se ha convertido en una herramienta para muchos jóvenes de clase media que no lograron ingresar a la universidad pública.
Únicamente el 22% de quienes solicitan créditos de CONAPE pertenecen a las zonas de desarrollo muy bajo y bajo, un 46% a zonas de desarrollo medio y un 32% a zonas de mayor desarrollo. Tenemos un estudio de imagen también contratado donde prácticamente a todos los prestatarios de CONAPE se les envió el requerimiento, cuál fue su primera opción cuando salieron del colegio, ¿verdad? La gran mayoría de las personas tienen la idea o el sentir de que la primera opción era universidad pública. Las 5 universidades públicas, esa es la primera opción. Por lo general, por limitaciones de presupuesto y por infraestructura, no todos pueden entrar a la universidad pública, ¿verdad? Que hayan ganado el examen de admisión. Entonces, la gran mayoría, porque estamos hablando que aproximadamente el 92% de los créditos que otorga CONAPE van dirigidos a estudiantes de universidades privadas. Entonces, esas personas que no pudieron ingresar a la universidad pública, entonces son las que se acercan a CONAPE una vez que ya descartaron el ingreso a ellas. Durante la pandemia, las solicitudes de crédito continuaron en constante crecimiento. En el 2019, previo a la emergencia por la COVID-19, CONAPE aprobó 3.072 créditos. En el 2020 incrementó a 3.396 y en el 2021 colocó 3.800 préstamos. Al igual que las universidades, registraron una baja en la matrícula durante la pandemia. CONAPE lo vio en los desembolsos de quienes ya tenían préstamos aprobados para estudiar. Un 20% de los estudiantes solicitaron congelar el retiro de su financiamiento, justificando dificultades o inconformidad para seguir la educación a distancia. La brecha educativa sigue ampliándose en Costa Rica. Como ya dijimos, la calidad de la educación privada universitaria es difícil de medir por la ausencia de parámetros y datos, mientras su costo termina siendo el filtro final para algunos estudiantes, quienes no pueden pagar una carrera.